Hola a todos, mi nombre es Eduardo Jáuregui y soy su docente de Histología de FEGARMED. En la clase de hoy estaremos viendo la parte 1 de tinciones. Comencemos. ¿Por qué tenemos un preparado? El proporcionarle color a las estructuras de un tejido u órgano se hace con la finalidad o el objetivo de poder distinguirlas entre sí, de facilitar su observación. Todos los colorantes que ustedes vean a partir de ahora tienen propiedades químicas particulares y tienen distintos componentes celulares. Nos van a estar dando distinta información. Por ejemplo, los colorantes más utilizados en los preparados histológicos son dos llamados hematoxilina y eosina. Coloquialmente le decimos H y E. La mayor parte de los preparados que ustedes vean van a estar teñidos con esta técnica. Pero existen otros, como la técnica de Paz o la técnica Sudan 4, que tienen distintos componentes a los que tienen la hematoxilina y la eosina, y nos van a dar otra información. ¿Qué son los colorantes entonces? Bueno, los podemos definir como todas aquellas sustancias que le pueden transferir su color a otras estructuras, a otros cuerpos. Algunos son de origen natural y otros son de origen artificial, y los podemos clasificar en tres grupos. Aquellos colorantes que tienen carga positiva son básicos. Por ejemplo, podemos encontrar al azul de toluidina, al azul de metileno y a la hematoxilina. Y aquellos colorantes que tienen carga negativa son ácidos, y entre ellos tenemos la eosina. Y los colorantes que no tienen ni carga positiva ni negativa son neutros y son más infrecuentes. Como he dicho previamente, los colorantes más utilizados en la técnica histológica de rutina son la hematoxilina y la eosina. La hematoxilina es un colorante básico, tiene carga positiva y se debe unir a los componentes celulares que posean carga negativa. Aquellos componentes de las células teñidos por la hematoxilina se van a ver de color violeta y se van a llamar basófilos. En cambio, la eosina es un colorante ácido, es un colorante con carga negativa. Por lo tanto, se va a unir, va a teñir a los componentes celulares con carga positiva, que llamaremos acidófilos, y les va a otorgar, les va a transferir un color rosa. Por eso, los preparados con hematoxilina y eosina se van a ver con colores violáceos de distinta tonalidad y con colores rosados de distinta tonalidad. Entonces, ¿qué estructuras van a ser teñidas por la hematoxilina? Es decir, ¿van a ser basófilas? Aquellas estructuras que tengan carga negativa. Por ejemplo, dentro de la célula, el ADN y el ARN tienen carga negativa, son ácidos. Por lo tanto, son basófilas, por lo tanto se tiñen con la hematoxilina y se van a ver violetas. ¿Qué estructuras celulares poseen ADN o ARN? El núcleo y el retículo endoplasmático rugoso. Por ejemplo, las células que ustedes observen que tengan un gran desarrollo de su retículo endoplasmático rugoso van a poseer citoplasmas más basófilos. Recordemos que en este retículo endoplasmático se adosan ribosomas formados por ARN sobre su superficie en gran cuantía. Entonces, en cambio, podemos encontrar otras estructuras o moléculas, tanto intracelulares como extracelulares, que poseen carga positiva y se van a unir a la eosina, van a ser acidófilas y van a adquirir un color rosado. Por ejemplo, las proteínas poseen carga positiva. Y las mitocondrias, a pesar de ser organelas, poseen en su interior una gran cantidad de proteínas pertenecientes, por ejemplo, a la cadena respiratoria, al ciclo de Krebs, entre otros ejemplos. Por lo tanto, aquellas células que poseen muchas mitocondrias en su citoplasma van a verse al microscopio óptico con citoplasmas más acidófilos, o aquellas estructuras proteicas van a verse acidófilas. Por ejemplo, los lisosomas poseen muchas proteínas, ciertos gránulos de determinadas células también.
aquellos citoplasmas con gran desarrollo de su citoesqueleto, siendo este formado por proteínas, van a verse acidófilos. En cambio, ya hablando de estructuras extracelulares, vamos a observar en el microscopio óptico que las fibras del tejido conectivo, al ser proteicas, se ven acidófilas. Finalmente, en los preparados histológicos, ustedes van a encontrar zonas que sean HIE negativas, es decir, que no se tiñen ni con la hematoxilina ni con la eosina. Cuando ustedes se encuentran con una zona intra o extracelular HIE negativa, tienen que pensar que ahí puede encontrarse o agua o hidratos de carbono que ni la hematoxilina ni la eosina tiñen, o lípidos, por la misma razón, o algún espacio que no está ocupado, donde hay aire, por ejemplo. Teniendo en cuenta esto, si nosotros vemos dentro de la célula qué estructuras son principalmente lipídicas o poseen abundantes hidratos de carbono, vamos a encontrar que el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso o algunas vacuolas van a verse predominantemente HIE negativas, porque son principalmente estructuras membranosas y la membrana plasmática son lípidos, por ejemplo. Ahora que sabemos todo esto, si observamos esta imagen histológica de la derecha, específicamente esta célula que encontramos en el círculo rojo, vamos a ver que tenemos una célula con una forma relativamente piramidal que posee un núcleo que vemos de un violeta más oscuro, con su cromatina relativamente laxa, y que su citoplasma se tiñe en dos regiones claramente definidas. Una región que vamos a decir en este caso más apical, más arriba, que se ve de color rosado, es decir, es acidófila, se tiñe con la eosina, y una región más basal que se ve violeta, más basófila, se tiñe con la hematoxilina. Teniendo en cuenta lo que vimos recién, podemos asumir que en la región basal de esta célula, más allá de encontrarse el núcleo, que ya sabemos es basófilo, el citoplasma también se ve basófilo, porque principalmente habrá retículo endoplasmático rugoso. Y en cambio, en la región apical, vemos una importante acidofilia. Esto se podrá deber, por ejemplo, a que hay una abundancia de proteínas. Una vez que ustedes conozcan esta célula más adelante en la cursada, van a saber que en esta región apical vamos a encontrar abundantes proteínas acumuladas en gránulos que luego serán liberados a una luz de un conducto. Esto es una célula glandular, por ejemplo. Para resumir, la hematoxilina es un colorante con carga positiva que tiene sustancias con carga negativa llamadas basófilas, por ejemplo el ADN, el ARN, el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas, y se ve violeta. En cambio, la eosina tiene carga negativa, tiene sustancias con carga positiva, que llamaremos acidófilas o eosinófilas, y entre los componentes celulares o extracelulares, que son acidófilos, encontramos las mitocondrias, las proteínas, el citoesqueleto, los lisosomas, las fibras del tejido conectivo, etc. Y todas estas estructuras se verán de un color rosado. Viendo esta imagen para practicar, vemos esta estructura redondeada acá abajo. Ustedes, si se detienen un segundo a pensar, van a ver que esta estructura pertenece a una célula, se ve basófila y es redondeada, corresponde a un núcleo. En cambio, esta zona marcada por la flecha de acá arriba marca un citoplasma de tinción acidófila. Ustedes, sabiendo lo que vimos recientemente, pueden asumir que este citoplasma se ve acidófilo porque tiene abundante cantidad de proteínas o abundante cantidad de mitocondrias. Y en cambio, esta última flecha marca una zona HIE negativa, que no tiene ninguna tinción. Dijimos que esto puede corresponder a agua, a un espacio vacío u ocupado por aire, a lípidos o a hidratos de carbono. Habiendo entendido el principal colorante que ustedes tienen que conocer en detalle para poder entender esta materia,
veremos otras tinciones. Por ejemplo, si uno quiere teñir hidratos de carbono o glúcidos, puede utilizar un colorante llamado PAS, que es un acrónimo para el ácido periódico y el reactivo de Schiff. Este colorante va a teñir a los hidratos de carbono de un color magenta. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda vemos un tejido epitelial que ustedes verán más adelante en la cursada, y dentro de este tejido epitelial encontramos unas células que su citoplasma más apical no se tiñe con la hematoxilina y la eosina y tienen un núcleo basal basófilo. Si teñimos este preparado con la técnica de PAS, veremos que este citoplasma ahora sí se tiñe de un color magenta intenso. ¿Por qué? Porque esta célula, llamada célula caliciforme, acumula en su citoplasma apical hidratos de carbono, glúcidos, y luego los secreta hacia la luz del intestino, porque pertenece al intestino. Miren de nuevo cómo, con otra técnica, con otra tinción, obtenemos información distinta de las imágenes histológicas. Si queremos teñir lípidos, tendremos que usar otros colorantes, por ejemplo los llamados Sudán, siendo el más famoso el Sudán 4 o Sudán rojo, u otras técnicas como el tetróxido de osmio, entre otros. Acá es importante que ustedes recuerden que en la técnica histológica de rutina los lípidos se pierden. No hay lípidos en los preparados teñidos con hematoxilina y eosina. ¿Por qué? Porque durante el aclaramiento el silol los disuelve y se pierden. Entonces, si yo a un preparado al cual le apliqué la técnica histológica de rutina, dentro de la cual tuve que aclararlo con silol, luego lo tiño con Sudán rojo, no voy a ver nada teñido, porque no hay lípidos en ese preparado. Por lo tanto, los preparados en los cuales yo quiero observar lípidos tienen que ser tratados de otra manera. La gran mayoría son preparados que se fijan por congelación y no necesitan de una etapa de aclaramiento con silol. En estos preparados fijados de forma distinta, sí se van a preservar los lípidos y sí los podemos tener con Sudán rojo, como la imagen del medio, o con tetróxido de osmio, como la imagen de la derecha. Miren cómo los lípidos, que en este caso pertenecen a citoplasmas de unas células llamadas adipocitos, en la técnica histológica de rutina con hematoxilina y eosina no se tiñen. Todos estos espacios que ustedes ven HI negativos corresponden a grandes gotas lipídicas que no se preservan en estos preparados y por lo tanto no se tiñen. Si yo quiero teñir el ADN, también puedo utilizar otras técnicas. Por ejemplo, con la tinción de Feulgen puedo ver núcleos de células en interfase, porque tiñe los cromosomas de las células en división. Utiliza ácido clorhídrico y también utiliza el reactivo de Schiff. Por ejemplo, en esta imagen yo veo un núcleo en anafase y otra célula en metafase. Hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya sido de ayuda. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.